Noticentro 1, CMI. Misterioso caso. Una mujer y su bebé recién nacida fallecen en hospital de Kennedy. Bogotá endurece medidas. A las 8 de la noche empieza toque de queda. Jóvenes entre los 20 y los 40 años, los casos que más llegan a unidad de cuidados intensivos. Bogotá sin vacunas. La capital espera dosis de Sinovac. Récord de fallecidos en 24 horas. La cifra más alta en la pandemia. Variantes británica y brasilera en las calles de Antioquia. Otro error en el Atlántico. Clínica se equivoca en entrega de cuerpo de mujer de 60 años. Millonario robo en Barranquilla. Se llevan 500 millones de pesos en joyas, computadores y dinero. Colapso en Bucaramanga por protesta de taxistas contra transporte ilegal. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay indignación en Bogotá por la muerte de una madre y su bebé recién nacida en el hospital de Kennedy. Según los médicos, se trató de una complicación en el parto, pero en una foto, madre e hija aparecen vivas después del procedimiento. Anhelaba tanto tener a mi hija en mis brazos, a mi esposa. La vida de Víctor pasó de la alegría a la profunda tristeza este fin de semana. Su esposa Gina Osuna y su bebé murieron en extrañas circunstancias mientras daba a luz en el hospital de Kennedy. Queremos que por favor nos digan realmente qué pasó con ellas, porque cuando el médico me llama, él me dijo que mi bebé estaba viva, que estaba en neonatos. Cuando yo llego acá, no está viva. Una complicación en el parto fue la explicación que recibió de parte de los médicos, pero al revisar el celular de su fallecida esposa, se llevó una sorpresa. El celular de ella con una foto de ellas dos vivas. Pero la pesadilla no acaba. Los cuerpos no se los han entregado, al parecer porque hay sospecha de COVID. La Secretaría de Salud me llamó a mí personalmente diciéndome: señor Víctor, lo lamentamos, le vamos a hacer prueba de COVID-19 a los dos cuerpos porque va a ir a una necropsia, ¿sí? ¿Por qué no se la hicieron cuando fallecieron? Ya comenzaron a decir, ellos telefónicamente diciéndome de que la paciente tenía tos. La familia reconoce que era un embarazo de alto riesgo. Gina tenía miomas. Aquí hay cosas muy raras, porque si ella tenía unos miomas que le iban a permitir que la bebé saliera normal, con un parto normal, porque ella no le hacen cesárea. El hospital de Kennedy se limitó a expedir este escueto comunicado, que deja más dudas que certezas. No explica lo sucedido y solo asegura que se activaron todos los protocolos asistenciales. En la madrugada de hoy, con una multitudinaria caravana y velatón a las afueras de este hospital, la familia exigió justicia. Y Bogotá empieza a endurecer medidas y hoy a las 8 de la noche empieza el toque de queda ante la acelerada velocidad de contagio que tiene en un 85% la ocupación de camas UCI. Luisa Fernández está con el secretario de Salud. Luisa, muy buenos días. Luisa, buenos días, la saludo desde la Secretaría de Salud a esta hora porque hay que hacer varias aclaraciones en cuanto a las restricciones que iniciarán a regir desde hoy en la capital del país. También sobre el plan de vacunación, cómo avanza, cómo han sido este proceso en los adultos mayores y por supuesto el panorama UCI que hoy supera un 85% de ocupación. Para eso estoy con los dos secretarios. El primero, el secretario jurídico William Mendieta y también con el secretario de Salud Alejandro Gómez. Secretario Mendieta, ¿cuál es el ABC de estas restricciones y hasta cuándo irán en la capital? Son tres medidas fundamentalmente. La primera es la continuidad de la medida de pico y cédula para el ingreso a establecimientos de comercio. La segunda, un toque de queda, restricción a la movilidad nocturna desde el día de hoy a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana cada noche, al menos hasta el 3 de mayo. Y la tercera medida, una restricción total de la movilidad en el modelo 4x3 que inicia el próximo viernes a la madrugada y finalizará el lunes a las 4 de la mañana. También quisiera preguntarle, secretario, muchos ciudadanos están inquietos porque el Transmilenio no tiene restricciones y ellos aseguran que ahí hay un gran flujo de personas y que podrían presentarse contagios. ¿Por qué el Transmilenio quedó fuera de este decreto? Bogotá necesita movilizar a sus trabajadores
imponer una medida de pico y cédula en un sistema que tiene más de 10.500 puntos de ingreso es una medida muy difícil de hacer cumplir. Por eso el llamado que hacemos a los ciudadanos es a autorregularse, si podemos hacer trabajo en casa, hacerlo, si podemos posponer alguna diligencia, alguna cita, al menos en las próximas 2 semanas, lo hagamos, si podemos movilizarnos en bicicleta también lo debemos hacer. Entonces el llamado es a la autorregulación y al cuidado propio que debemos tener cada uno de nosotros. Gracias, secretario, por esas aclaraciones, pero también es preciso hablar sobre el panorama UCI en la ciudad. En este tercer pico hay algunos cambios en estas unidades. ¿Cuál es la población que está llegando a estas camas, secretario? Cada vez menos llegan personas de más de 80 años y esta es una buena noticia. Y es una buena noticia que se deriva, entre otras cosas, de los porcentajes de vacunación de esta población que ha tenido la ciudad de Bogotá. Podemos decir que el 100% de las personas mayores de 80 años ya están vacunadas en la ciudad de Bogotá y avanzamos de manera muy rápida entre las personas de 70 a 80 años. Eso ha disminuido estos grupos etarios y por eso ha disminuido los niveles de mortalidad que hemos visto tan dolorosos en otros picos. También tenemos personas que desgraciadamente pierden la vida, pero proporcionalmente son menores. Lo otro es que están llegando más rápido las personas a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos. Si el año pasado, entre el inicio de los síntomas y el ingreso a UCI, pasaban 15 días en promedio, hoy están pasando poco más de 5 o 6 días. De modo que los perfiles han cambiado, los grupos médicos y asistenciales han aprendido y mejorado y por eso los retos cada vez son más importantes. El incremento en solicitudes UCI que hoy tenemos es mucho más alto para el mismo nivel de positividad que teníamos en las otras curvas epidemiológicas. Por eso las medidas tienen que ser tomadas de manera oportuna, no obstante el indudable dolor que ellas representan. Secretario, es decir, las personas se están enfermando muchísimo más que en los anteriores picos. ¿En cuánto se prevé que se llegue a un 90% de ocupación y las cepas estarían influyendo en esto? Yo no diría que se estén enfermando más, se están enfermando otras personas, tal vez personas más jóvenes. ¿Puede ver esto con las nuevas cepas que se demostró su circulación en Bogotá? Estamos seguros que sí. ¿Qué tanto se debe a las nuevas cepas? No lo sabemos. Pero este es un fenómeno multicausal. La vacunación ha modificado el perfil epidemiológico, es probable que las nuevas cepas también, no sabemos si son predominantes. En cualquier caso, más allá del tema de nuevas cepas, el mensaje es de autocuidado. El mismo autocuidado que hemos tenido en los otros eventos lo tenemos que tener en este y estoy seguro que podremos superar también este tercer pico. Secretario, y por último, de manera muy concreta, se retrasó un cargamento que debía llegar al país y por eso algunos procesos de vacunación en varias ciudades también. ¿Cómo se va a poner al día el distrito en la vacunación de adultos mayores? En todo el país, desgraciadamente, los volúmenes de vacunas Sinovac y las fechas que debieron haberse cumplido con la llegada de estos biológicos en el mes de abril tuvieron algunas modificaciones por parte de esta casa matriz para con el gobierno colombiano. Nos estamos poniendo al día. Presidencia de la República nos informaba en el día de ayer que esas dosis que nos están faltando para completar las segundas dosis de todas las personas mayores de 70 años estarán en Colombia la próxima semana. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. La vacuna que corresponde a las segundas dosis de Sinovac estará toda en Colombia para la próxima semana, según expresión del Gobierno Nacional, y en ese momento entonces, de la mano de las EPS, reagendaremos a todas esas personas mayores y nos pondremos al día aquí en Bogotá y en el resto de las ciudades, porque esto ha sido un fenómeno de todo el país. Secretario, muchísimas gracias por estas aclaraciones para Noticentro 1 CMI. Los detalles del plan de vacunación, del panorama de UCIs en la ciudad y por supuesto todas las medidas que iniciarán esta noche los tendremos sobre las 12 del mediodía. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Y Colombia registró la cifra más alta de muertes diarias desde el comienzo de la pandemia. 420 personas perdieron la batalla contra el COVID. Estilo Engas con el balance. Steve, buenos días. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, 420 muertos en solo 24 horas deja el letal virus del coronavirus. Si actualizamos esas cifras más recientes, pues los casos activos ya son 101.106. El total de contagiados a la fecha es de 2.667.136. Ayer se confirmaron 14.189 contagios nuevos. El total de fallecidos a la fecha es 68.748.
junto con los 420 confirmados de las últimas horas. Las vacunas aplicadas a la fecha son 3.867.076. Ayer se aplicaron 97.577 biológicos. En entrevista con Noticentro 1 CMI, la directora del Instituto Nacional de Salud hizo un llamado para que se mejoren todas las medidas de autocuidado, pues muchos colombianos las han relajado. Hay un aumento notorio del contacto entre personas. Obviamente hay desgaste de la población, hay agotamiento por las medidas, pero no estamos hablando de medidas colectivas. Hay lamentablemente una pérdida de medidas de cuidado personal y de manera individual. Y se ve, y creo que todo el mundo lo ha visto, en muchos lugares, al interior de las casas, en reuniones, ese tipo de cosas, aumentan el contacto y la posibilidad de que haya transmisión. Mire, así están distribuidas las 420 muertes, Luisa y televidentes, pues en Antioquia se registró la mayor cifra, fueron en las 24 horas 146 muertes. En segundo lugar aparece Barranquilla con 67 fallecidos y también se habla de 52 muertes en Bogotá. La directora del Instituto Nacional de Salud también ha hecho un llamado a todos los colombianos y ha hecho también un mensaje, ha dado un mensaje a todas las personas para que actúen como si todas las personas que estuvieran a su alrededor tuvieran la peor cepa del COVID-19. Asuma que todo el mundo a su alrededor es positivo y asuma que todo el mundo a su alrededor tiene el linaje más contagioso que exista. Asuma eso y actúe en consecuencia. Si usted asume eso y hace todo lo necesario para no contagiarse, aporta. Y si cada persona aporta, cuando nos demos cuenta hemos disminuido la velocidad de transmisión. Y en otras noticias, siendo las 11:12 de la mañana, ustedes van a ver en pantalla un video, una situación que se presentó en las últimas horas en la capital. Dos conductores del SITP que se agarran en plena vía pública. Los dos funcionarios de esta entidad pues se agarran en una calle a un costado de un bus del SITP. Las razones de esta pelea se desconocen, pero Transmilenio se pronunció y le confirmó a Noticentro 1 CMI que estos dos sujetos ya son investigados por la entidad y también ha dicho que hacen parte a los concesionarios de Mi Bus SAS y Ativ SAS. También ha rechazado Transmilenio esta conducta de estos dos conductores que se pelearon en plena vía pública. También ha dicho que tendrán que hacer un curso de disciplina y también para que no sigan cometiendo estos temas de intolerancia, y también deben tomar un curso de técnicas para el manejo de la ira. Luisa, pues en video quedaron registrados, sus compañeros les pedían que por favor pararan la batalla campal que se estaba presentando y no lo hicieron. Estaremos ampliando estas dos informaciones a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Y en Antioquia fueron identificadas 23 variantes del Reino Unido y Brasil, descendientes de la cepa original del COVID-19. Yusi, muy buenos días. ¿Qué significa esto y qué dicen las autoridades de salud? Hola, buenos días. Son en total 23 variantes las que se identificaron de esta cepa original del SARS-CoV-2 y que serían como una especie de descendientes. No es que se hayan identificado 23 virus más, sino que descienden de esta cepa original y se toma una muestra a 200 personas en el departamento de Antioquia. Justamente a esta hora de la mañana, María Angélica Maya, quien es médica especialista que participó en esta investigación que se hizo desde diciembre, va a entregar algunos de los detalles. Doctora, buenos días. ¿Quiénes son las personas? Las características, cómo habría llegado y qué implicaciones tiene estas variantes. Buenos días. Bueno, buenos días. Simplemente cuando a una persona le toman su prueba para saber si tiene COVID, si esa prueba resulta positiva, en cada uno de los laboratorios de la red de PCR de Antioquia se guarda una contramuestra. Ya bajo unas características clínicas y epidemiológicas se decide cuáles son las muestras que se requieren para hacer la secuenciación. Se solicita a los laboratorios de la red que le envíen al Laboratorio Departamental de Salud la contramuestra y ya se hace el análisis, la verificación de la muestra y en compañía de One Health, el Instituto Nacional de Salud y el Laboratorio Departamental de Antioquia se realiza la secuenciación. Proceso que se llevó a cabo, se ha realizado desde diciembre y en esta ocasión encontramos en esas secuencias unas secuencias que se llaman preocupantes. Son la secuencia que se ha llamado de Inglaterra, la secuencia que se ha llamado de Brasil
Y son preocupantes porque tienen una característica especial y es que aumentan la transmisibilidad comparadas con la cepa, con la variante original, que es la variante de Wuhan, el SARS-CoV-2. Esta transmisibilidad consiste en que una persona infectada puede infectar más fácilmente a 2 o 3 personas que estén cerca, cosa que, digamos, con la variante original era menos. Una persona podría estar infectando a una sola persona, mientras que con estas variantes puede infectar 2 o 3 personas. Doctora, por último, estas 23 variantes estarían relacionadas con el pico que en este momento tiene particularmente el departamento de Antioquia. Por lo menos lo que es la variante británica y la brasilera sí tienen relación o explican en cierta forma este pico que estamos viviendo en Antioquia por ese aumento o esa característica que tienen estas dos variantes de ser más transmisibles. Muy bien, doctora, muchas gracias. Agradecemos estos detalles sobre estas 23 variantes de la brasilera y el Reino Unido que se tomaron a 200 personas en el departamento de Antioquia. Más adelante en minutos tendremos ampliación de estas noticias. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque esta mañana se registró una fuerte explosión en la localidad de Engativá que dejó varias personas lesionadas y al menos 13 viviendas afectadas. El hecho se habría originado en una bodega de madera en el occidente de la capital. Ampliación de esta información en minutos. Otro centro médico en Cali le adeuda salarios al personal de la salud. Hoy realizaron un plantón en el centro asistencial para reclamar el pago del sueldo. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuánto les deben? Luisa, televidentes, muy buenos días. De acuerdo con este personal de la salud, el centro asistencial Unidos por la Vida les adeuda al menos 2 meses de salario. Ellos dicen que tienen extenuantes jornadas de trabajo y que cuando se han acercado a reclamar su pago, pues les dicen que no hay recursos y no reciben ninguna otra respuesta para saber cuándo es que van a recibir su plata. Esta clínica Unidos por la Vida está ubicada en el sur de la ciudad y atiende exclusivamente a pacientes con COVID-19. De hecho, sus unidades de cuidado intensivo también están al tope, pero también hace algunos minutos las directivas del centro asistencial advirtieron que están en este momento consiguiendo 1.800 millones de pesos que serían destinados para el pago de los salarios y que no les deben 2 meses, como ellos aseguran, sino 10 días. Este atraso, también explican en un comunicado, se debe a la falta de pago por parte de las EPS. Y en otras noticias, precisamente hablando de la ocupación de las camas UCI, hoy en Cali, de 868, el 93% están ocupadas, es decir, que hay 61 disponibles, mientras que en el departamento del Valle del Cauca está en la ocupación en el 90%, hay 101 disponibles. Por eso a esta hora el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, vuelve a reunirse con su comité de expertos para definir cuáles serán esas medidas restrictivas. No ha descartado la posibilidad de decretar nuevamente una cuarentena estricta el fin de semana y la continuidad del toque de queda a partir de las 8 de la noche. También seguirá el pico y cédula, pero no en el transporte público. Esto es lo que dijo el mandatario previo a la reunión con su comité de expertos. Vamos a solicitarle al gobierno nacional a que reduzca la cantidad de vuelos que se puedan adelantar entre Cali y Antioquia y el Caribe para reducir la posibilidad de la diseminación que eventualmente ocurrirá de la cepa británica y brasileña que hoy se encuentra en el Caribe y en Antioquia. Vamos adicionalmente a ello a mantener el toque de queda desde las 8 de la noche y vamos a revisar si probablemente ingresamos en una cuarentena estricta desde el día viernes a las 8 de la noche. Hay que recordar que en el Valle del Cauca ya fue decretado el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta medida regirá hasta el jueves, donde se reunirán nuevamente para evaluar las condiciones del contagio COVID-19 en el departamento y adicionar otras medidas. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, la historia del error en entrega de cuerpo en el Atlántico. Volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un drama vive una familia barranquillera como consecuencia de una nueva equivocación en la entrega de cadáveres en una clínica. Se le entregó el cuerpo a otra familia que lo sepultó. Jorge Castro, buenos días, ¿cómo es la historia? Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Ocurrió en la Clínica General del Norte de Barranquilla. El cuerpo de Carmen Alicia Barón Olarte fue entregado a otra familia. ¿Por qué se registró esta confusión, doctor Mario Barón Olarte? ¿Cuál es la información que podemos entregar a los televidentes de Noticentro 1 CMI? Gracias a CMI y a sus televidentes. Sí, efectivamente, mi hermana ingresó hace más o menos 25 días a la Clínica del Norte con síntomas de COVID, con el diagnóstico de los médicos. Y fallece el día sábado a las 8, casi 8 de la noche. Sábado 17 de abril. Nos avisan que ella fallece y entonces hicimos los preparativos el día domingo para ser sepultada y estábamos solicitando a la clínica que nos hicieran el favor de permitirnos a través de un certificado que se llama CRUI, que ellos dan para que mi hermana fuera velada dentro de los protocolos de bioseguridad con 10 personas. La clínica se negó y manifestaba que no podía hacerlo, sino que tenía que salir directamente el cuerpo embalado por la funeraria desde la clínica para el cementerio. Ella iba a ser sepultada el día lunes, o sea, el día de ayer, a las 10 de la mañana en los Jardines de los Olivos. Sin embargo, no se podía darnos la oportunidad a nosotros de velar a mi hermana, el cadáver de mi hermana. Sin embargo, ellos lo sepultaron el domingo a las 6, 7 de la noche, equivocadamente. El drama, pues, de ustedes es grande. Es la cuarta hermana que pierde usted, el cuarto hermano que pierde usted en menos de 4 meses. 3 meses y medio perdimos 4 hermanos por COVID, exactamente. Uno que murió en diciembre aisladamente de este caso, y las 3 hermanas que andaban muy juntas, muy hermanas, llamémosle así. Se contagiaron las 3 hermanas y en 20 días murieron las 3 hermanas. Muy amable Mario Barón Olarte, pues contando esta tragedia que está viviendo la familia Barón Olarte aquí en la ciudad de Barranquilla como consecuencia de que no aparece el cadáver de su hermana. En otras noticias, las autoridades indagan y tratan de establecer la identidad de 4 delincuentes que irrumpieron en un centro comercial en el norte de la ciudad de Barranquilla, apoderándose de una cuantiosa suma de dinero, más de 600 millones de pesos entre joyas, computadores y dinero en efectivo. Se habría contado con la complicidad del vigilante, de acuerdo con lo que han informado las autoridades de policía aquí en la ciudad de Barranquilla. Más adelante, Luisa, retornaremos con otras noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y asesinan a menor de 16 años en el barrio Zaragozilla, en Cartagena. Familiares de la víctima señalan que se trató de un sicariato. Tatiana, buenos días. ¿Quién es la víctima? Luisa, televidentes, muy buenos días. Es un joven de 16 años identificado como Raúl Morales Gómez. La familia manifiesta que este joven no tenía problemas con nadie, que era un joven alegre, que cursaba 9º grado y por eso están pidiendo la justicia a las autoridades. A esta hora vamos a hablar con una tía del menor. Muy buenos días, ¿y qué fue lo que sucedió? Buenos días. Su papá lo llama donde él está compartiendo con sus amigos a que ya es hora de recogerse, ya que él se iba con su papá todos los días a laborar y pasó una moto con 2 sujetos, cual le dispararon en 2 ocasiones, una de esas ocasionando de la muerte. Lo que hoy pedimos a las autoridades y a Colombia es que se haga justicia y que las autoridades respeten el dolor de una familia, porque no le podemos aceptar de que vengan a implicarlo a él como un delincuente, relacionándolo con una grina en la que él no estaba, porque aquí no hubo pelea, aquí no hubo nada, pasaron y lo mataron. Eso fue lo que sucedió, que respeten el dolor ajeno que estamos viviendo ahora mismo. Las autoridades se pasan de dar informaciones equivocadas. Gracias. ¿De pronto conocían si él tenía inconvenientes con algún otro joven, con alguna otra persona? Como cualquier ser humano, a veces no somos moneditas de oro para caerle bien a nadie. Pero de que alguien venga a señalarlo como delincuente o como pandillero, nadie. Nadie de la calle ni del barrio puede señalarlo de esa manera. Muchísimas gracias, es lo que manifiestan
la familia del joven de 16 años. Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cartagena ha manifestado que ya tienen identificado al asesino de este joven y que sería una persona que vive en cercanías a este barrio. Por ahora es toda la información, más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Europa da visto bueno a vacuna de Johnson & Johnson. Volvemos. La Agencia Europea del Medicamento dio su visto bueno a la vacuna de Johnson & Johnson al asegurar que sus beneficios superan los riesgos de casos de trombos. Estados Unidos ampliará las recomendaciones de no viajar al 80% de los países del mundo. Y tras 30 años en el poder, el presidente de Chad, Idris Deby, murió en medio de combates con rebeldes. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Agencia Europea del Medicamento encontró una posible relación entre la vacuna de Johnson & Johnson y casos muy raros de trombos. Aunque el organismo aclaró que considera que los beneficios del fármaco sigue siendo superior a los riesgos, por lo que avaló su uso. Ahora la farmacéutica deberá incluir los trombos entre los efectos secundarios de su vacuna, como ya lo hizo AstraZeneca. Estados Unidos anunció que ampliará las recomendaciones de no viajar a cerca del 80% de los países en todo el mundo, citando el riesgo sin precedentes para los viajeros ante el recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 en varias partes del mundo. Actualmente, la lista del Departamento de Estado incluye a 34 naciones, pero otras 100 se añadirán bajo el nivel 4 de alerta. La Casa Blanca no ha dado ningún plazo sobre cuándo podría suavizar estas restricciones y las futuras decisiones estarán basadas en las evaluaciones epidemiológicas existentes. Al menos 49 pasajeros de un vuelo entre la India y Hong Kong dieron positivo en coronavirus, según informaron las autoridades de la ex colonia británica, que desde hace unas horas prohibieron los vuelos provenientes de India, Filipinas y Pakistán para evitar un aumento de los contagios. Esto debido al implacable avance de la pandemia en estas naciones, especialmente en la India, que registró un nuevo récord de más de 1.700 muertes en las últimas 24 horas, mientras que desde el jueves pasado las infecciones diarias no bajan de las 200.000. El presidente de Chad, Idris Deby Itno, quien gobernó la nación centroafricana durante más de 3 décadas, murió en medio de un combate contra rebeldes, según anunció el máximo comandante del ejército en medios nacionales. El deceso del mandatario es cuanto menos inesperado y de hecho llegó horas después de que las autoridades electorales lo declararon como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 11 de abril, lo que le daba vía libre a 6 años más en el poder. Por ahora, no se ha esclarecido de forma independiente las circunstancias de la muerte de Deby, dado que aún se desconoce por qué se encontraba en un lugar remoto participando en enfrentamientos contra rebeldes que se oponían a su mandato. Mientras tanto, el Consejo Militar de Chad anunció el cierre de las fronteras, la disolución del gobierno e impuso un toque de queda hasta nuevo aviso. El gobierno británico evalúa imponer sanciones o introducir una legislación para evitar la creación de la Superliga Europea, y el mismo primer ministro Boris Johnson le advirtió a las autoridades de ese deporte en su país que no descarta ninguna medida que bloquee la formación de la polémica competencia, que cuenta con 6 clubes ingleses entre los fundadores. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Bogotá endurece medidas. A las 8 de la noche empieza toque de queda. Jóvenes entre los 20 y los 40 años, los casos que más llegan a unidad de cuidados intensivos. Bogotá sin vacunas. La capital espera dosis de Sinovac. Récord de fallecidos en 24 horas. La cifra más alta en la pandemia. Variantes británica y brasilera en las calles de Antioquia. Otro error en el Atlántico. Clínica se equivoca en entrega de cuerpo de mujer de 60 años. Millonario robo en Barranquilla. Se llevan 500 millones de pesos en joyas, computadores y dinero. Colapso en Bucaramanga por protesta de taxistas contra transporte ilegal. Noticia en desarrollo en CMI.
Mucha atención porque esta mañana se registró una fuerte explosión en una bodega en el occidente de Bogotá que dejó 13 casas afectadas. Diana Giraldo está en el lugar de los hechos. Diana, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Los saludo en efecto desde la localidad de Engativá, barrio Villas del Dorado, porque sobre las 9:20 de la mañana se presentó una fuerte detonación en el interior de una fábrica de madera, dejando como saldo una persona muerta, varios heridos y más de 13 casas afectadas. Por eso hasta ahora nos acompaña el bombero a cargo de este incidente, él es el sargento Eusebio Vasco. Sargento, bienvenido a Noticentro 1 CMI y hablemos de las causas de esta detonación. ¿Qué fue lo que sucedió y cuáles son los daños en las viviendas aledañas? Bueno, en este momento se encuentra el Grupo de Investigación de Incendios del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en compañía con antiexplosivos de la policía, realizando la investigación pertinente para determinar origen y causa del incidente. Resulta una persona fallecida en el sitio, de sexo masculino, aproximadamente 46 años. Hubo afectación en 10 viviendas, principalmente en sus ventanales, los cuales en este momento se encuentra en compañía de la entidad de aseo del sector, minimizando los riesgos, suspendiendo estas ventanales, los cuales resultaron afectados. Hubo heridos, personas heridas, y se conoce si este establecimiento, si este depósito de madera contaba con los permisos para funcionar. Bueno, únicamente resulta afectada la persona fallecida, afortunadamente, y al momento no sabemos exactamente si cuenta con los permisos. Ya las entidades de la alcaldía local están haciendo lo pertinente para esta investigación. ¿La vivienda amenaza riesgo de colapso? No, ya se hizo una revisión con el grupo de IDIGER. No hay riesgo de colapso de la vivienda. Estamos esperando que el cuerpo técnico termine de hacer la diligencia de levantamiento del cuerpo para minimizar otros riesgos dentro de la bodega. Listo, sargento, muchísimas gracias. Yo quiero mostrarles el lugar exacto donde se produjo la explosión. A mano derecha mía ven ustedes una vivienda que tiene ladrillos y sus puertas abiertas. Ahí funcionaba el depósito de maderas de Don Julio, donde se registró sobre las 9:20 de la mañana esta detonación que causó su muerte y dejó afectadas más de 10 viviendas. Se desconocen las causas de esta detonación. A esta hora se hace el censo de las viviendas, se evalúan los daños y se retiran los vidrios que están a punto de caer. Es por lo pronto la información que registramos en directo desde el occidente de Bogotá, barrio Villas del Dorado. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Veamos ahora cuál es el panorama en algunas regiones sobre el COVID. Bogotá empieza a endurecer las medidas por el alto nivel de contagio que tiene a la UCI en una ocupación del 85%. Los jóvenes entre los 20 y los 40 años son los que más están demandando camas de unidad de cuidados intensivos. Luisa Fernández, ¿cuál es la situación en la capital? Buenas tardes. Luisa y televidentes, buenas tardes. La situación es compleja. Incluso si la capital en los próximos días llega a un 90% de ocupación en las UCI, se tomarán medidas más fuertes. Abril será un mes de restricciones en la capital del país. La situación con la pandemia ha obligado a los gobiernos nacional y distrital a reducir la movilidad de ciudadanos para disminuir los contagios. Y este tercer pico que ha llegado de manera agresiva no será la excepción. La restricción a la movilidad desde las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana de hoy y hasta el lunes 3 de mayo. La siguiente medida es la continuidad de la medida de pico y cédula para los habitantes de Bogotá, para las diligencias en supermercados, en almacenes, en algunos servicios bancarios, como lo hemos venido haciendo desde ya hace más de 2 semanas. Además, la capital le apuesta a la cuarentena general los fines de semana, acompañada del plan candado con el departamento de Cundinamarca. Nuevamente un aislamiento y una restricción a la movilidad a partir del viernes a las 12 de la noche, que empataría con la medida del jueves, iría hasta el lunes a las 4 de la mañana en nuestro modelo de 4x3. Los colegios seguirán en modelo de alternancia los días que no haya confinamiento total y el transporte público aumentará su capacidad de buses.
Bogotá necesita movilizar a sus trabajadores, imponer una medida de pico y cédula en un sistema que tiene más de 10.500 puntos de ingreso es una medida muy difícil de hacer cumplir. Por eso el llamado que hacemos a los ciudadanos es a autorregularse, si podemos hacer trabajo en casa, hacerlo. 29 puestos de control se desplegarán por la ciudad. Entre tanto, si la ocupación UCI supera el 90%, se tomarán más restricciones. Bogotá tiene más de 300 camas disponibles en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, para este tercer pico, las personas que se contagian están llegando cada vez más rápido a esas camas. La ciudad todavía tiene capacidad para recibir pacientes en unidades de cuidados intensivos. A la fecha cuenta con una ocupación del 85.2% en la UCI total y en la de COVID de 85.9%, con 362 camas disponibles. En esta ola el comportamiento del virus ha sido distinto, afectando así al sistema de salud. La solicitud de camas no COVID no ha bajado. Entonces, si no baja la solicitud de camas no COVID y la solicitud de camas COVID sigue subiendo, pues de ahí el nivel de congestión que se puede ver. Incluso los contagiados están requiriendo una cama mucho más rápido en comparación a los otros picos. Si el año pasado, entre el inicio de los síntomas y el ingreso a UCI, pasaban 15 días en promedio, hoy están pasando poco más de 5 o 6 días. De modo que los perfiles han cambiado, los grupos médicos y asistenciales han aprendido y mejorado, y por eso los retos cada vez son más importantes. El incremento en solicitudes UCI que hoy tenemos es mucho más alto para el mismo nivel de positividad que teníamos en las otras curvas epidemiológicas. La población que llega a las unidades también cambió. Ahora, personas entre los 20 y 40 años de edad llegan mayoritariamente a las camas, bajando las cifras de mortalidad. Esta es, en medio de todo, una buena noticia. En el pico actual, las personas de 80 y más años proporcionalmente son menos, y esto puede deberse, entre otras cosas, al nivel de vacunación que tenemos de esa población en la actualidad en la ciudad de Bogotá. Hasta el momento, la ciudad ha ampliado las unidades hasta 2.449 camas. Entre tanto, la capital tiene un desabastecimiento de vacunas de Sinovac y de AstraZeneca. El plan de inmunización de los últimos días en la capital se ha concentrado en el personal de salud. A corte del 19 de abril se habían aplicado 744.861 dosis, con una reserva de 89.898 vacunas, pero solo de Pfizer. Tenemos vacuna de Sinovac guardada, absolutamente ninguna dosis. Tenemos vacuna de AstraZeneca guardada en la Secretaría Distrital, absolutamente no. Estamos, por supuesto, a la espera de que lleguen. La capital se pondrá al día con el proceso de inmunización para mayores de 70 años en segunda dosis y primera dosis de mayores de 65 la próxima semana. En esta semana, buena parte de las personas de 65 a 69 deben recibir su agendamiento. Los de la semana pasada y los de esta semana están siendo reagendados. El gobierno nacional anunció que esta semana llegarían nuevos biológicos. Llegarán al país 1 millón de dosis el día 27 de abril, con eso se podrá hacer el proceso de agendamiento y se hará la aplicación de dicha vacuna. Importante mencionar, esto se está haciendo entre la semana 4 y la semana 8, que es el estándar que nos ha indicado el CDC, donde la vacuna tiene la efectividad en la aplicación de la segunda dosis, por lo tanto no existe ningún tipo de riesgo. A la capital le faltan 150.000 vacunas para terminar la aplicación de segunda dosis a mayores de 70. Y mucha atención porque el director del DRAPER acaba de anunciar que se espera que entre semana o durante una semana la meta sea de más de 1 millón de vacunas aplicadas. Además, que para la última semana de mayo se espera iniciar con la tercera etapa del plan de vacunación. Con esta información me despido. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y Colombia registró la cifra más alta de muertes diarias desde el comienzo de la pandemia. 420 personas perdieron la batalla contra el COVID. Estilo Vengas, ¿cuál es la ciudad con más casos reportados? Luisa, cordial saludo. Pues Antioquia registró de las 420 muertes, 146, Barranquilla 67 fallecidos y Bogotá 52. La cifra más alta en medio de toda la pandemia de fallecidos se confirmó ayer en el país. 420 personas perdieron la vida a causa del contagio con coronavirus.
En el país ya han perdido la vida a causa del contagio 68.748 colombianos. La directora del Instituto Nacional de Salud hizo un llamado a todos los colombianos en entrevista con Noticentro 1 CMI. Asuma que todo el mundo a su alrededor es positivo y asuma que todo el mundo a su alrededor tiene el linaje más contagioso que exista. Asuma eso y actúe en consecuencia. Si usted asume eso y hace todo lo necesario para no contagiarse, aporta. Y si cada persona aporta, cuando nos demos cuenta hemos disminuido la velocidad de transmisión. Los contagios confirmados recientes fueron 14.189, casos que se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.165, en Antioquia con 2.001 y en el Atlántico con 1.519. Los casos activos son 101.106. Con otros 16.748 recuperados, ya son 2.488.246. Ayer se procesaron 62.825 pruebas en los laboratorios del país. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 16 de abril con 16.703 contagios y 365 muertes. El 17 de abril con 16.654 contagios y 367 muertes. El 18 de abril con 16.871 contagios y 397 muertes. Ayer con 14.189 contagios y 420 muertes. 12:13 de la tarde y en video quedaron registrados 2 sujetos que se pelearon en una vía pública, 2 conductores del SITP. Una vez más se presenció un acto de violencia en Bogotá por cuenta de 2 conductores del SITP que se agarraron en plena vía pública. La pelea fue registrada por los mismos compañeros de trabajo de los sujetos que buscaban que los 2 hombres dejaran atrás sus diferencias y acabaran la pelea. De una forma muy particular y tirados en el piso, a un costado de uno de los buses del SITP, los 2 sujetos pelearon por varios segundos. Noticentro 1 CMI consultó a Transmilenio, compañía que rechazó lo sucedido. Transmilenio S.A. rechaza enfáticamente cualquier tipo de conducta agresiva e intolerante con respecto a la pelea entre 2 conductores del componente zonal vinculados a los concesionarios Este es mi bus SAS y Etipsas. Los 2 hombres no fueron despedidos, pero sí recibieron descargos por sus conductas. Además, deben hacer un curso para mejorar su intolerante comportamiento. Actualmente, los 2 trabajadores se encuentran suspendidos y deberán asistir a un curso de recapacitación en temas de tolerancia y en técnicas para el manejo de la ira. Las razones de la discusión se desconocen, pero lo que sí se sabe es que luego de la pelea se estrecharon la mano y se abrazaron como gesto de reconciliación. Desde el occidente de Bogotá informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Y en Antioquia fueron identificadas 23 variantes del Reino Unido y Brasil, descendientes de la cepa original del COVID-19. Es considerada como la más infecciosa y por tanto aumenta la letalidad. José Chaparro, ¿qué dicen las autoridades de salud? Hola, buenas tardes. Las autoridades coinciden con los investigadores y es que el hallazgo de estas 23 variantes de la cepa original estaría aumentando los contagios y también la mortalidad y que sería también la causante de este tercer pico que en las últimas horas dejó 146 fallecidos en el departamento de Antioquia, la cifra más alta desde que inició la pandemia. Entre las 23 variantes de la cepa original del COVID halladas en Antioquia están la brasilera y la del Reino Unido. Fueron denominadas por los investigadores de laboratorios de la Universidad Nacional como preocupantes por su alta capacidad de contagio. Y son preocupantes porque tienen una característica especial y es que aumentan la transmisibilidad comparadas con la cepa, con la variante original. Las muestras se tomaron a 200 personas entre diciembre del 2020 y abril de este año. Las 23 variantes se hallaron en personas de diferentes edades y características. La brasilera se encontró en residentes de Envigado, Medellín y Apartadó y la del Reino Unido en Medellín y Río Negro. La llegada habría sido por nexos de viajeros. Hemos cubierto de todo, hemos cubierto mujeres, hombres, niños, adultos, personas de 80 años, personas de 60, completamente uniforme, simplemente que son personas que cumplen con unos criterios, ¿cuáles? Nexo de viaje, inmunocomprometidos, pacientes que tengan un transcurso como muy anormal de la enfermedad. Antioquia en las últimas horas presentó la cifra más alta de muertes con 146 fallecidos por COVID. Cerca de 400 personas están en lista de espera por una UCI. 2020. El nivel de ocupación está al límite con 97%.
Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:16 del mediodía, varios ataques se presentaron a bala contra menores y jóvenes en distintos municipios del departamento de Antioquia. El primero fue en Ciudad Bolívar, en donde un niño de tan solo 14 años fue atacado a bala por sicarios cuando caminaba por las calles de este municipio del suroeste antioqueño. Este niño era considerado, o es considerado porque aún se encuentra en coma, como una joven promesa del fútbol. Pero también en el municipio de Río Negro, oriente antioqueño, fue asesinado un joven universitario de 19 años. La policía investiga si serían motivos personales o por hurto. También en el municipio de Ciudad Bolívar fue asesinado otro menor de 17 años. Así lo dijo el coronel Jorge Cabra, comandante de Policía Antioquia. Hicimos el ejercicio de revisión de las cámaras de seguridad, encontramos, digamos, los últimos aspectos en donde él había sido visto por las cámaras del circuito cerrado de televisión que tiene nuestra alcaldía municipal en coordinación con la policía. Para el caso de lo que explicaba el coronel es la captura del presunto responsable del joven de 19 años asesinado en Río Negro. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y un centro médico que atiende pacientes COVID en Cali está en crisis porque a los trabajadores no les pagan salarios desde hace 2 meses. Sebastián, ¿cuánto les deben y qué respuesta han recibido? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues como usted ya lo decía, Luisa, les deben 2 meses a estos trabajadores, pero las directivas de este centro asistencial explican que solo les adeudan 10 días y que están consiguiendo recursos para ponerse a paz y salvo cuanto antes. Los funcionarios de la clínica Unidos por la Vida no aguantaron más y decidieron detener sus actividades para reclamar el salario que les deben. Lo que hemos laborado del 24 de febrero al 23 de marzo. Lastimosamente hace 8 días tuvimos una reunión con una directora encargada del financiamiento, pero no nos dio una buena respuesta. La respuesta de ella fue que no había plata. Este centro asistencial atiende exclusivamente a pacientes con coronavirus. Sus UCI están a la máxima capacidad y el personal de la salud de primera línea pide cumplimiento en su pago. Nosotros trabajamos por vocación, pero asimismo cada uno tenemos unas obligaciones en nuestros diferentes hogares, que es lo que nos queremos hacer entender, que por favor, o sea, cuando nos digan una fecha de pago, pues que sea esa fecha. Por su parte, directivas de la clínica explicaron a través de un comunicado que solo deben 10 días debido a la deuda que tiene la CPS y gestionan 1.800 millones que se destinarán al pago de los salarios. Y por la alta ocupación de las camas UCI, a esta hora el alcalde de Cali se reúne con su comité de expertos para evaluar cuáles serán las medidas restrictivas para esta semana. La alcaldía de Cali estudia la posibilidad de decretar cuarentena estricta durante el fin de semana. Se mantendrá el pico y cédula, pero no en el sistema de transporte público. La vacunación será hasta las 10 de la noche y esperan a partir del jueves aplicar el biológico durante 24 horas para acelerar el proceso de inmunización. Vamos a solicitarle al gobierno nacional a que reduzca la cantidad de vuelos que se puedan adelantar entre Cali y Antioquia y el Caribe, para reducir la posibilidad de la diseminación que eventualmente ocurrirá de la cepa británica y brasileña. También la alternancia escolar estará suspendida hasta el próximo 23 de abril en 3 instituciones oficiales de la ciudad. Porque tenemos más del 27% de nuestros docentes con afectaciones cardiometabólicas, lo que quiere decir que sus comorbilidades son muy altas. Entre tanto, en los otros 40 municipios del Valle también se decretó el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana de cada día. Hasta el jueves para ver si hemos logrado disminuir y podemos nuevamente irnos a las 10 de la noche como estábamos. Amanecimos esta mañana con 13 pacientes esperando cama y la disposición de 23 camas en el departamento, es decir, estamos al tope. De 868 camas, el 93% están ocupadas en Cali, es decir, hay 61 libres, y de 1.143 UCI en el departamento, solo hay 101 disponibles, representando un 90% de ocupación. La clínica Valle del Lili también confirmó que está al 100% de su capacidad en la atención a pacientes con enfermedades respiratorias. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias y es momento de hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1, CMI. Clínica de Barranquilla se equivoca en entrega de cuerpo de fallecida por COVID. Volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Asesinan a menor de 16 años en el barrio Zaragozilla, en Cartagena. Familiares de la víctima señalan que se trató de un sicariato. Tatiana, ¿quién es la víctima? Buenas tardes. Luisa, televidentes, buenas tardes. Se trata de Raúl Morales Gómez, de 16 años de edad. Según los familiares, iba entrando a su casa tras un llamado de su padre y motorizados lo atacaron. Como Raúl Morales Gómez fue identificado el menor de 16 años asesinado en las últimas horas en el barrio Zaragozilla cuando iba entrando a su vivienda. Se le pido a las autoridades que por favor me colaboren lo antes posible y que se haga justicia para que la muerte de mi hijo no quede impune. Por favor, le colaboro de todo corazón, que se haga justicia lo más pronto. El menor, que cursaba 9º grado, no tenía problemas con nadie, según manifestó su familia, que señala que se trató de un sicariato. No nos explicamos qué fue lo que sucedió. Lo único que le podemos decir es que mi sobrino venía cruzando la calle cuando una moto se adelanta y le proporciona los 2 disparos, uno de esos ocasionándole la muerte. Sus amigos lo recuerdan como un joven alegre y soñador. Pues como una buena persona, una persona muy alegre y muy querido aquí entre todos nosotros. La Policía Metropolitana de Cartagena manifestó que ya tiene identificado al asesino del menor y que sería una persona que vive en cercanías al barrio. Las autoridades han manifestado que adelantan los trabajos para la captura del responsable. Entre tanto, la comunidad además ha pedido mayor presencia por parte de la policía debido al aumento de los sicariatos en esta zona. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y un drama vive una familia barranquillera como consecuencia de una nueva equivocación en la entrega de cadáveres en una clínica. Se le entregó el cuerpo a otra familia que lo sepultó. Jorge Castro tiene la historia. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La historia es que murió la señora Carmen Alicia Barón, pero su cuerpo se lo entregaron a los familiares de otra mujer que también falleció en la Clínica General del Norte, Carmen Alicia Montero. Como si fuera poco el dolor de los hermanos Barón Olarte, que han perdido a 4 de sus integrantes por COVID-19, 3 de ellos en los últimos 20 días, ahora viven otro drama, porque cuando fueron a reclamar el cuerpo de Carmen Alicia, quien falleció en el fin de semana, encontraron que ya no estaba en la morgue de la Clínica General del Norte. El error se habría presentado por una coincidencia en el nombre de la fallecida. A los dolientes de una mujer identificada como Carmen Alicia Montero le entregaron el cuerpo de Carmen Alicia Barón, y la familia de la fallecida sepultada no se percató de que enterraban a la persona equivocada. Nos informaron que anoche a las 11 de la noche erróneamente habían enterrado a la señora Carmen Alicia Barón Olarte. La enterraron en reemplazo de otra señora que llamaba Carmen Alicia, no recuerdo el apellido. Al no recibir el cuerpo y ante los reclamos de la familia, la clínica aceptó la equivocación. Ante la funeraria no han sido válidos los reclamos de la familia, pero tampoco de las autoridades locales de Puerto Colombia, en cuya jurisdicción está el cementerio. Y las autoridades investigan el robo de 600 millones de pesos en un asalto de 4 delincuentes a un centro comercial. Los 4 delincuentes llevaban cachucha y tapaboca para cubrir sus identidades ante las cámaras de seguridad. Subieron las escaleras y recorrieron varias oficinas y locales, violentando las cerraduras. La persona que estaba a cargo de la seguridad de este complejo comercial no estaba adscrito a ninguna empresa de seguridad plenamente autorizada, era un vigilante informal. Con evidencias en varios videos, la policía concluye que el vigilante ayudó a los delincuentes. Se puede establecer que esta persona ayuda o informa a los delincuentes en dónde hurtar y al parecer también es cómplice del hecho. Los antisociales se llevaron computadores, dinero en efectivo y joyas. Las autoridades señalan que unos videos muestran al vigilante del centro comercial dialogando con los delincuentes. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe. Feliz tarde.